Buenos días a todos, mi nombre es Manuel Calderón, formo parte del equipo de consultoría de nómina en Galaxy Software y la mañana de hoy vamos a estar compartiendo el tema sobre la creación de tipo de nóminas con salarios referenciales en divisa. Bien, vamos a conversar un poco sobre las instrucciones. Sé que pues, la mayoría de los participantes son constantes con las inducciones de nosotros y ya las conocen, sin embargo vamos a hacer un refrescamiento. Bien. Como primer punto, mantener los micrófonos en silencio. Somos pocos, si alguno tiene dificultades en escribir, hace una reacción con los emoticones de levantar la mano y así yo puedo silenciar micrófono y darle la participación a ustedes y pueda comentar. De resto, vamos a tratar de hacerlo por el chat. Bien. Como segundo punto, vamos a confirmar lo que es la visualización de la pantalla compartida y que me estén escuchando de manera adecuada, de tal manera de que ustedes puedan monitorear si la información les está llegando. Ya que bueno, sabemos que estamos conectados por medio de internet y se presentan situaciones técnicas que puedan hacer interferencia en la capacitación. Entonces, sí, en cada cierto tiempo yo le voy a preguntar si me escucharon, si están viendo, voy a hacer detenimientos de confirmación para avanzar. ¿Ok? Luego, al finalizar la explicación de cada lámina, vamos a hacer también un detenimiento para poder conversar sobre el punto explicado. Si hay alguna duda, algún comentario que agregar, alguna experiencia o alguna anécdota referente al uso de las opciones. Bien, ahora vamos a mencionar cuáles son los aspectos o los puntos que vamos a conversar durante el tema. ¿Ok? Como primer punto, insertar copia del contrato colectivo, insertar trabajador con salario referencial. Vamos a validar las opciones del tipo de nómina, insertar tipo de nómina con salario referencial en divisa y calcular nómina. Bien, vamos con el primer punto a explicar. Luego de calcular la nómina, vamos a revisar lo que serían los informes. ¿Ok? Para ver el resultado del cálculo. De todas formas, como le comentaba a Víctor, que está con uno de los participantes que está conectado de Supermercado José Félix Rivas, vamos a aprovechar que estamos hablando del tema de cálculos con salarios referenciales en moneda extranjera y vamos a hacer una nómina especial también para calcular un concepto que trabaje con esa función del valor del cambio. Para entonces aprovechar este tema y tomar los dos escenarios, aunque el otro es un tema aparte que ya hemos compartido y que lo vamos a seguir compartiendo, pero como es bastante breve este tema, podemos aprovechar e incorporar ese otro. Bien, vamos con el primer punto. Opciones del tipo de nómina. ¿Okay? Para ubicarnos en las opciones del tipo de nómina, vamos a ver cuál es la ruta. La ruta se describe en la presentación en la parte inferior izquierda de la lámina. Aquí, por ejemplo, vamos a menú principal, tipo de nómina. Y en tipo de nómina vamos a tener las 4 acciones básicas que tenemos en la mayoría de las opciones del sistema. En el 90% de las opciones tenemos estas 4 acciones básicas, que sería consultar, insertar, modificar, eliminar
y en algunos casos escoger. Bien. Para nosotros poder disfrutar de lo que es la creación o configuración de tipos de nóminas con salario referencial en divisas, debemos tener que presente que debemos estar activos en lo que es la renovación de el servicio de su licencia, ¿ok? Para poder disfrutar de las actualizaciones del software, que es donde se encuentra disponible esta opción o configuración de cálculos con referencia en moneda extranjera. Bien. Luego de que hayamos observado cuáles son las opciones que tenemos disponibles en el tipo de nómina, el primer paso que vamos a realizar para la creación de tipos de nóminas con salarios referenciales en divisa es insertar copias de contrato colectivo. ¿Ok? En la parte inferior izquierda nos indica la ubicación de esa opción, que es en menús, módulo contrato colectivo ley y la acción insertar copia. Dentro de esta acción de insertar copia, vamos a leer la descripción que nos indica la presentación. Nos dice que es un conjunto de reglas que regulan las condiciones y o beneficios de trabajo aplicables a un sector profesional. El sistema de nómina tiene configurado tres contratos modelo que conjuntamente con la tabla de utilidades, vacaciones, antigüedad y tabulador de oficio nos permiten definir los valores para el cálculo de los beneficios a otorgar a los trabajadores. Es decir, cuando nosotros vamos a crear un tipo de nómina, es obligatorio, cuando estamos haciendo la configuración, asociarle un contrato, porque ese contrato es el que va a establecer cuáles son los valores para el cálculo de los beneficios de esa nómina. ¿De cuáles beneficios estamos hablando? De los de utilidades, vacaciones y antigüedad, que serían las prestaciones, y para la creación de cargo. Bien. Entonces, vamos a tener tres contratos modelos ya creados de forma predeterminada que lo vamos a utilizar como base para copiarnos de ellos. Es decir, esos contratos modelos no debemos asociárselos a ningún tipo de nómina. Solo están creados en el sistema como base para nosotros copiarnos de ellos y ya las tablas de los beneficios vengan con valores mínimos de esa contratación. Después nosotros podemos entrar a esas tablas y modificar los valores si los mismos no coinciden. Ok, ¿por qué estamos hablando de insertar copia de contrato si el tema es de salario referencial en divisa? Nos podemos preguntar. Bueno, porque para nosotros crear tipos de nóminas con salario referencial en divisa, tenemos que asociarle un contrato a ese tipo de nómina. Es de carácter obligatorio, como lo mencionaba anteriormente. Entonces es por ello que debemos de conocer cómo funciona la opción de insertar copia de contrato, para qué está y cuáles son las ventajas que nos ofrece. Bien, hasta ahora, con este primer punto, ¿hay alguna aclaratoria que les gustaría hacer? ¿Algún comentario? Tenemos a un nuevo participante que se incorporó con el nombre de Recursos Humanos. Creo que tiene el micrófono activo. Si puede, por favor, eh, silenciar el micrófono. Ok. Es importante que me confirmen por el chat su nombre para saludarlo, darle la bienvenida. Pues, y ahorita este es el primer punto que explicamos. Queremos saber si nos escucha, si están ahí. Y el resto de los participantes que está conectado, señor Víctor, Geraldine, pueden por favor confirmarme por el chat si hasta ahora me han escuchado de manera clara, si hay alguna duda con este primer punto o algún comentario.
Si todo va bien, igual me confirma para avanzar con el siguiente punto. Yubeidi Briseño. Yubeidi, bienvenida. También de Supermercado José Félix Rivas. Excelente. Sí, lo escuché claramente. Genial. No hay preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bien, avanzamos con el siguiente punto. Fíjense, este sería, antes de avanzar con el siguiente punto, este sería la pantalla que nos va a mostrar el sistema cuando presionemos la opción de insertar copia. Él nos va a mostrar tres tipos de contratos modelos que ya existen. Y vamos a tomar como base el de LOT 2012. ¿Ok? Si su industria o su actividad económica no pertenece al de la construcción o al de la industria petrolera, que son los otros contratos que también tenemos creados de forma predeterminada. Ya. Tenemos acá un usuario con el micrófono activo. Okay. Eli, vamos a iniciar tu micrófono. Ok. Recuerden que la comunicación la van a hacer por el chat. Si no pueden estar por el chat, alzan la mano y yo silencio mi micrófono y le doy el acceso a la persona que va a participar. Bien. Nosotros vamos a seleccionar el contrato base, que serían los 2012. Vamos a crear el nombre de la compañía. Vamos a colocar el nombre de la compañía en el nombre del contrato y el tipo de nómina, por ejemplo. Contrato Supermercado José Félix, nómina salario referencial en divisa. Para que sepan que ese contrato es el que le van a asociar a esa compañía en ese tipo de nómina. Una vez colocada la descripción, presionamos el botón de grabar. Una vez que tenemos creado la copia del contrato, que debemos hacerlo previamente antes de crear el tipo de nómina, nosotros vamos a ir a menús principal, tipo de nómina por la acción de insertar para crear el tipo de nómina con salario referencial en divisa. El primer campo que vamos a llenar es el de la descripción del tipo de nómina que vamos a crear. En este caso, por ejemplo, nómina empleados quincenal, salario referencial, supermercado. ¿Por qué somos tan específicos? Bueno, quizás el nombre de la compañía no es necesario escribirlo nuevamente porque se supone que ya estamos posicionados en la compañía donde vamos a crear el tipo de nómina. Pero a veces repetimos la información de manera de que visualmente la podamos ubicar de forma rápida en el sistema y no nos genere confusión, ya que podemos tener creado distintas empresas y tipos de nómina dentro de nuestra base de datos del sistema de nómina. ¿Okay? Luego de colocar la descripción de nuestra nómina, de nuestro tipo de nómina, el sistema por defecto nos trae el código correlativo del tipo de nómina de acuerdo a las nóminas que ya tengamos creadas y nosotros también podemos modificar ese código y colocarle uno de manera personalizada, siempre y cuando no sea un código que ya exista dentro de la base de datos. Luego vamos a colocar el número de información laboral, que es el NIL, y en la descripción contrato es donde vamos a presionar Enter, es un campo de búsqueda y donde vamos a seleccionar el contrato colectivo que creamos previamente. Es decir, el paso que realizamos anteriormente de crear el contrato es precisamente para poder asociarlo a esta descripción que dice contrato. ¿Okay? Porque no podemos asociarle los contratos que dicen modelo. Tenemos que tener uno propio para este tipo de nómina o inclusive para los diferentes tipos de nómina de esta misma compañía, siempre y cuando los beneficios sean los mismos. ¿Okay? Porque podemos tener una compañía que los beneficios de la nómina de empleados no sea igual que para los
que están como aprendices INSEE. Son dos, por ejemplo, tienen dos tipos de nóminas diferentes. Empleado, donde está todo el personal, y otro tipo de nómina donde están los aprendices INSEE. Entonces, la contratación o los beneficios quizás no sea igual. Entonces, no debemos asociarle el mismo contrato, pues si le asociamos el mismo contrato, van a tener asociadas los mismos valores que tienen las tablas de beneficios de vacaciones, utilidades y prestaciones. ¿Ok? Que en este caso vamos a seleccionar en contrato el que creamos previamente. Luego podemos tildar la opción de crear nóminas mensuales de ticket de alimentación, de manera que el sistema, de manera automática, él nos va a crear las nóminas donde pagamos el salario. Si es quincenal, nos va a crear la nómina de la primera quincena, la segunda quincena y luego la nómina mensual de ticket. Así nos va a crear los periodos de todo el año. ¿Ok? En datos básicos, en la primera pestaña de datos básicos, vamos a ubicarnos en la descripción que dice manejo de divisas solo para el sector privado con manejo de cálculos de nómina. ¿Ok? Entonces, en la primera opción nos dice el salario de los trabajadores está basado en un monto en divisas, dólares u otra moneda. Es decir, el salario del trabajador está anclado a un valor en moneda extranjera. Entonces, si nosotros lo tildamos, ya estamos activando la configuración para que este tipo de nómina que vamos a crear, donde vamos a ingresar a los trabajadores, tenga un salario referenciado en una moneda extranjera. Luego que nosotros activamos esta configuración, le vamos a indicar al sistema con qué moneda vamos a trabajar como referencia. Entonces, en este campo, que sería moneda de referencia para el cálculo de salario, presionamos Enter y escogemos el tipo de moneda. En este caso, elegimos USD, que serían dólares. Valor del cambio inicial para la asignación del salario referencial. Acá nosotros vamos a colocar con la tasa inicial que vamos a crear esos trabajadores. Por ejemplo, ahorita está en, según Banco Central de Venezuela, en 5.30, por dar un ejemplo. Entonces, ahí vamos a colocar la tasa de ese día en el que vamos a cargar a los trabajadores. De tal manera que cuando coloquemos la cantidad de dinero que tiene como referencia moneda extranjera, lo multiplique por esa tasa y va a ser el salario en bolívares que le asignen su ficha a cada trabajador. Bien, luego de haber asignado el valor de la tasa, le vamos a indicar cómo vamos a calcular nosotros nuestras nóminas, con qué tasa, si con la tasa del día o con la última tasa. Si le decimos con la tasa del día, el sistema en el momento que calculemos la nómina nos va a habilitar el campo para colocar la tasa de ese día en que se va a calcular la nómina. Si le decimos con la última tasa, al momento de calcular la nómina, él nos va a mostrar la última tasa guardada en el histórico de la nómina, es decir, la última tasa que se utilizó para calcular la nómina. Entonces, cuando usamos la tasa del día, si calculamos la nómina hoy con 5.30 y después queremos calcularla con 5.40 hoy mismo, primero tenemos que ir a eliminar esa tasa de cambio que quedó guardada, porque se supone que voy a utilizar la tasa de ese día, no deberíamos variarla, ¿ok? Pero puede que ocurra, por eso es que tenemos que ir a eliminarla.
Ahora, si nosotros calculamos la nómina hoy con una tasa y el día de mañana vamos a calcular la nómina, él sí nos habilita nuevamente el campo para colocar la tasa, porque es un día distinto. Si voy a calcular la nómina con una tasa distinta el mismo día, primero debo de eliminar la que quedó guardada. Esas son una de las cosas que vamos a ver en la demostración del sistema. Luego de definido esto, claro, fíjense, este campo, que es lo que explicamos ahorita de la descripción manejo de divisas solo para el sector privado con manejo de cálculo de nómina, son las opciones de la configuración de usar salarios referenciales en moneda extranjera. Es el tema que estamos viendo. Sin embargo, explicamos lo que hay previamente y lo que hay posteriormente porque la configuración es completa, es obligatoria. Es decir, para hacer esto, igual debo de cumplir con lo que viene antes y con lo que va después porque son campos obligatorios. Al menos que ya el tipo de nómina exista, ya esté creado y lo que queramos es modificarlo para que ese tipo de nómina que ya existe lo modifiquemos para activar los parámetros de usar salarios referenciales en divisa en ese tipo de nómina que no se venía utilizando. Okay. Em, Esa es una muy buena pregunta. Nos pregunta Greens Servicios. Ok. Buen día. Con respecto al insertar tipo de nómina con salario referencial, si yo deseo revertir este proceso, se podría. Está actualmente en las versiones más recientes, está inhabilitado el poder destildarlo. Anteriormente estaba habilitado poder. Esta acción que activamos, que dice el salario de los trabajadores está basado en moneda extranjera. Este tilde que activamos antes, podíamos desactivarlo y perdía, digamos, la configuración de mostrar ese salario anclado en moneda extranjera. Actualmente quedó inhabilitado, es decir, que no lo debemos destildar una vez que hayamos grabado los cambios. Lo que podemos hacer es transferir a los trabajadores una transferencia de un tipo de nómina a otro tipo de nómina. Es decir, en esta nómina, por ejemplo, activamos el parámetro y maneja salarios referenciales en moneda extranjera, podemos a esos trabajadores transferirlo a otro tipo de nómina donde no tenga tildado el uso de la moneda extranjera como base o como referencia. Porque se encuentra inhabilitado actualmente porque el activar o desactivar eso podía generar inconsistencia en su base de datos. Entendido, muchas gracias. Un gusto. Ya vamos a pasar con el que sería la creación, ¿no? Digamos que esto es el parámetro o que va dirigido a este tema y esto es el resto de información que de igual forma debemos de manejar para poder guardar los cambios. Acá entonces nosotros vamos a indicar la periodicidad de nuestra nómina, si es una nómina quincenal, semanal, mensual, es decir, la frecuencia con que se calcula el salario de los trabajadores. Luego le vamos a indicar en el sistema a partir de qué fecha nosotros vamos a empezar a hacer de nóminas en el sistema. Él automáticamente nos cree los periodos
periodos de cálculo del año. Si leemos, por ejemplo, a partir de junio 2022, él nos va a crear los periodos para calcular nómina desde junio hasta diciembre. Si le indicamos periodicidad quincenal, él nos va a crear primera quincena, segunda quincena y nómina mensual de tickets si activamos este parámetro para que nos cree los periodos de nóminas de tickets. Si no lo utilizamos, él no nos va a crear periodos de nómina de tickets, sino solo periodos de nómina donde se calcula el sueldo y las retenciones de ley. Esta información que dice tipo de jornada ya es una información que viene cargada en el sistema. Hay muchos de los valores que ya vienen cargados porque son valores de ley. Por ejemplo, la jornada ya está establecida por ley que son 5 días, que son descansos. Cuántas horas tiene la jornada diurna, nocturna o mixta. Acá donde dice asignar lunes por, tenemos dos opciones. Contados entre fechas y totales de. Entonces, aquí es para definir cómo vamos a aplicar las retenciones de seguro social y régimen prestacional de empleo. Por la cantidad de lunes que tenga la quincena, o si el sistema primero va a contabilizar cuántos lunes tiene el mes y descuenta en la primera quincena y la mitad en la segunda. Bien. Es decir, este parámetro, si nosotros debemos de seleccionar, puedo a la forma en cómo realizamos nosotros los cálculos de retención en nuestra. Luego vamos a ir la jornada de trabajo de nuestra empresa. Tenemos 3 turnos que podemos definir. Si solo utilizamos uno, pues por supuesto vamos a llamar la primera fila nada más. Vamos a colocar el horario desde hasta, por ejemplo, está de 8 a 6 y el descanso desde 12 a 1. Fíjense el comentario que nos deja acá. Puede ser traslado de trabajadores de un tipo de nómina en bolívares a tipo de nómina con salario referencial en divisa. Con este primer punto, ¿tienen algún comentario, alguna duda que deseen compartir? ¿Alguna experiencia que hayan tenido previamente? ¿Se han utilizado cálculos de nóminas con salarios referenciales en divisa? Por favor, me comentan. Eli, Geraldine, Green Service. Víctor, Jubei, ¿todo bien? Avanzo con el segundo punto. Sí, responde. Okay. Luego de haber creado nuestra nómina, nuestro tipo de nómina, llenamos todos los campos, presionamos el botón de grabar para guardar la configuración realizada. Luego vamos a insertar a trabajadores, es decir, vamos a agregar los trabajadores que pertenecen a tipo de nómina. Si no existe dentro de nuestra base de datos, porque si los trabajadores ya existen dentro de nuestra base de datos, lo que podemos hacer es trasladarlo a este tipo de nómina. Gracias, Geraldine, muy amable. Entonces, vamos a insertar trabajador, la referencial. Vamos al menú principal, trabajador, insertar. Luego de presionar insertar, pues vamos a ir a los datos de la ficha del empleado, sus datos básicos, código y datos personales, fecha de ingreso. Y acá, donde dice salario, tenemos la descripción de este campo. Nosotros nos vamos a ubicar en el campo con la descripción
referencial en divisas. En es donde vamos a colocar la referencia de lo que el trabajador percibe como base en o moneda. Por ejemplo, en este caso estamos indicando que este trabajador percibe en divisa $10. Porque colocar la cantidad 10. Multiplicar esos 10 por la tasa que guardamos cuando creamos la operación de la nómina. Es decir, en ese momento la tasa la teníamos en 1.800.000. En este caso, con un ejemplo actual, y lo que vamos a hacer, bueno, vamos a colocar $100 con la tasa que esté central como referencia. Puede ser cualquier tasa, ustedes pueden utilizar la de central, la de monitor, la de su preferencia, ¿no? Mencionamos, bueno, es lo más convencional. Vamos a multiplicar la cantidad, se va a multiplicar esa cantidad de dólares que asignemos por la tasa que esté asignada. Y nos va a asignar el campo básico mensual, es ese salario en bolívares que tiene el trabajador. Y por supuesto automáticamente a colocar el salario semanal de cada trabajador. O sea, no, ahí se debe asignar la cantidad de referencia de divisas para aplicar la conversión con la tasa del módulo de cambio. La aplicación multiplica la cantidad referencial en divisas por la asignada en el tipo de nómina por 800. Luego de ello, pues por supuesto vamos a llenar el resto de la información del trabajador para completar los datos para poder guardar el cambio. Acá lo resaltante es cuál es la información que cargamos. Entonces, aquí el campo que se sale en divisa es el que vamos a llenar. Ahí le damos la cantidad de dinero que el trabajador recibe como referencia en otra moneda. Por supuesto, si es un trabajador que tenemos creado, en el momento que nos realicemos los cálculos de nómina, él nos va a pedir la tasa y él va a ir actualizando esto. Si el trabajador, ¿verdad? Va a recibir un aumento de sueldo, no se va a venir directamente a la ficha a cambiarle el valor que tiene asignado. Vamos a ir a la opción de aumento de sueldo y nos va a traer, él nos va a traer en la opción de aumento de sueldo la que está recibiendo el trabajador en esa otra moneda como referencia, y ahí es en donde nosotros hacemos el cambio. ¿Ok? No lo hacemos directamente acá en la ficha. Cuando lo que se va a aumentar es la base de la referencia. Porque cuando se aumenta la en bolívares, el sistema lo hace automáticamente al colocarle una nueva tasa en el cálculo. Bien. Aquí pues estamos observando los datos que se dan en diferentes pestañas de la ficha de trabajador, que son los obligatorios. Eso lo vamos a ver igual en la decisión, sin embargo, vamos a hacer información. Calcular nómina, salario referencial en divisas. Luego, pues entonces, tenemos los pasos, vamos a hacerlo. El primer paso es tener creado una copia de contrato para poder asignarlo al tipo de nómina. El segundo paso, entonces, sería crear el tipo de nómina, salario de referencia en moneda extranjera. El tercer paso que vamos a realizar ahorita sería calcular la nómina con salario de referencia. Nosotros vamos a ir al menú principal, fíjense que arriba en este sistema, en la parte superior,
de las opciones nos indica en la versión de temas que nos encontramos y en módulo del menú nos encontramos. Entonces acá dice que nos encontramos en el menú principal. O sea, vamos al menú principal, vamos a la opción nómina, calcular. Seleccionar la opción calcular, nos va a mostrar la pestaña donde vamos a insertar el valor de la tasa con que se va a calcular la nómina. Grabamos ese valor de la tasa y presionamos el botón de calcular. Aquí, claro, se está colocando la misma que se creó la nómina porque se está calculando el modelo. Es decir, bueno, cuando creé la nómina fue hoy, la creé justamente con la que la voy a calcular. ¿Sí? Coincide porque todo estoy yendo el mismo día. Si el día, si esa nómina lo calcular el día de mañana, le vamos a enviar la tasa y él nos va a actualizar la varios bolívares. Entonces mostrar la pantalla habitual por donde calcular la nómina y presionamos en calcular. Bien, una vez que nosotros calculamos la nómina, automáticamente el sistema nos va a cambiar el salario del trabajador en bolívares, actualizándolo de la tasa que se está cambiando. Y esa tasa nos va a dejar grabada en tablas del sistema valor de cambio. Si ese mismo día queremos utilizar otra tasa, tenemos que eliminar la que quedó grabada del día de hoy. Entonces, solo si quiero utilizar una tasa diferente a la que ya grabada. Luego de calcular la nómina, vamos a ir desde ahí, desde el menú principal de la opción de nómina, vamos a ir a informes y vamos a seleccionar la opción recibo de pago o relación de pago. La relación de pagos vende el reporte de la nómina y el recibo de pago pues, lo podemos por cada hoja, nos va a mostrar en cada hoja el cálculo de cada trabajador. Eso tomamos como ejemplo. Seleccionamos si es en el curso el periodo de nómina, tildamos detallar asignaciones y deducciones. Podemos seleccionar los patronales y aquí pues, decidimos si queremos imprimir los recibos de todos los trabajadores en pantalla o solamente uno. Y presionamos el botón ejecutar. Entonces acá, fíjense el recibo de pago, nosotros vamos a tener acá el área del trabajador en libre, el salario en bolívares por 15 días y las retenciones de. Bien. Si bien es cierto, los montos aquí que se están señalando en la presentación, pues son montos que por supuesto están desfasados, no corresponden con la convención que está vigente. Pues, ¿sí? Entonces, ahorita cuando hagamos el ejemplo en sistemas, sí lo vamos a hacer con el cono monetario actual. Bien, sin embargo, los cálculos están bien realizados, solo que no tenemos el ejemplo con otro cario. ¿Algún comentario? Voy a
silenciar mi micrófono un segundo y les voy a dejar en el chat para que me escriban si me han escuchado alguna duda, pues entonces avanza la práctica de la en el sistema. Ahí vamos a poder ver eh, ya más, podemos poder señalar más cosas, poder ver más. ¿Ok? Hasta ahora no tengo preguntas. Hasta ahora todo, gracias. Todo bien. El resto de participantes, Geraldine, Nore, bien. Vamos a ver qué sería. Okay. Bien. Vamos a repasar lo que vimos dentro del presente. Bien. Vamos a menús. Vamos a activar avanzado, porque hay opciones que como crear copias del contrato, que hay que hacerlo de la activación de los permisos. Vamos a menús, contrato colectivo, contrato colectivo, insertar copia, presionamos buscar. Ya están contratos creados. Vamos a utilizar el lot 2012, es el que vamos a utilizar como base para que la tabla de los beneficios que nos traiga sean los mismos y después modificar esos valores. Por ahora, eh, lo necesitamos para poder crear al tipo de nómina nuevo que vamos a crear. Vamos a colocar aquí. Por ejemplo, contrato, charla, salario referencial, moneda extranjera, nómina quincenal. A ver, vamos a asociar a una nómina. Esta información que nos indica el tema acá es de manera de referencia para el cálculo de prestaciones. Aquí forma de cálculo del salario promedio para ocasionalidades podemos dejarlo según un contrato colectivo o según mula. Según contrato colectivo, el salario que cálculo para ocasiones de utilidad lo va a hacer en función de lo que establece del trabajo porque es el contrato que estamos tomando como base. Si colocamos una fórmula, podemos asociar al cálculo de ese beneficio la forma en cómo va a formar el salario de cálculo para vacaciones o para utilidades. Lo que queremos hacer, lo haga de una forma distinta a lo que dice la contratación. Eso sí es según fórmula. Acá un campo, puede seleccionar alguna fórmula, algún concepto que contenga la fórmula
de cómo queremos que nos calcule ese beneficio. Vamos a hacer un contrato colectivo. Esto será otro tema que lo hemos dado. Bien. Ahora vamos a crear nuestro contrato. Vamos a presionar grabar. Y aquí lo tenemos. Contrato charlas, salario referencial de maestra quincena. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es ir a menús, principal, tipo de nómina, insertar. Esta compañía puede visualizar, escoger cuántos tipos de nómina tenemos creados. Entonces, aquí tenemos una nómina quincenal, solo tenemos esa nómina. ¿Ok? Chévere. Entonces vamos a crear otro tipo de nómina. Entonces, que esa nómina quincenal son de puros trabajadores que tienen su salario en bolívares sin referencia en ninguna moneda extranjera. Y por eso es que vamos a crear otro tipo de nómina donde sí tengamos trabajadores que tengan salario con referencia en moneda extranjera. Entonces vamos a tipo de nómina, iniciar. Vamos a el nombre de nuestra nómina, de nuestro tipo de nómina, sea nómina, igual que la que creamos la nómina quincenal, solo que con trabajadores con salario referencial en moneda extranjera. Nómina quincenal, salario referencial en moneda extranjera. Aquí va el número de estos son datos que no son obligatorios sino de manera referencial. Yo voy a completarlo para que tengan presente que eso es una info que podemos llenar y puede serle en algún momento para la emisión de algún orden. A contrato es un campo de búsqueda. Entonces presionamos Enter para seleccionar la información que vamos a asociar. Entonces en este caso sería el contrato que creamos previamente. Contrato charlas, salario referencial, extranjera. Ese fue el contrato que creamos para asociarse a este tipo de nómina. Pudimos haberle asociado de nómina quincenal, ya existe una nómina quincenal que tiene asociado un contrato que se llama bien sacar para inferior. El tipo de nómina que existe en nuestra compañía, que se llama nómina quincenal, asociado al contrato de consultores quincenal. Entonces vamos a buscar ese contrato, es este. Nosotros pudimos haber asociado el contrato porque como es la misma compañía, es posible que aunque sean diferentes tipos de nómina, uno con trabajadores con salarios referenciados y otro con trabajadores que su salario no está referenciado, los beneficios son iguales para ellos. El valor de los beneficios para vacaciones, utilizaciones es exactamente igual. Entonces, podría usar el mismo contrato que ya existía. Bien. El ejercicio es mostrarlo desde cero, como si no hubiesen contratos, copias de contratos creados para que sepan cómo hacerlo. En este caso vamos a asociar, creamos para ello, seleccionamos el botón. Aquí podemos seleccionar si crear las nóminas mensuales para pago de alimentación. En este momento, como el tema que vamos a mencionar, pues no, quizá no es necesario en este momento tirarlos para que los creen. Vamos acá, ya están todas las opciones referentes a que estamos tratando. Manejo salario pagado en moneda extranjera, solo sector privado. Fíjense, nosotros tenemos 30 actualmente. Aquí en la parte superior lo pueden ver. Entonces vamos a activar este parámetro. Él nos da este mensaje. La regla siempre es cuando es un mensaje que estamos familiarizados, vamos a leerlo completamente de que nos está hablando. Se ha activado el parámetro que indica que para la nómina quincenal SRM se va a manejar un salario referencial en moneda extranjera. Al activar ese manejo, el campo salario en bolívar, ficha del trabajador quedará bloqueado y
su valor se calcula de forma automática empleando el salario referencial en moneda extranjera y la tasa de cambio. Se pueden consultar los costos de moneda extranjera. A continuación, debe ingresar la moneda y el cambio para asignar un valor inicial al salario referencial. Presionamos el botón de Enter, cuando dice moneda, entonces presionamos Enter porque es un campo de búsqueda y vamos a ubicar la moneda que vamos a utilizar como referencia. Okay. Aquí podemos colocar el símbolo de moneda que vamos a colocar. Presionamos buscar. Okay. Vamos a colocarlo como código. A ver, USD. Lo tenemos, USD dólar. Este es el símbolo. Okay. Presionamos escoger. Acá vamos a indicar la tasa de cambio inicial. La tasa con que inicialmente se van a cargar a los trabajadores. Vamos a colocarles punto. Presionamos gente. Tasa a aplicar para el cálculo. Entonces nosotros vamos a indicar si vamos a trabajar con la tasa del día o con la última tasa. Si trabajamos con la tasa del día, recordemos que en un día solo podemos utilizar una tasa. Si queremos cambiarla, debemos eliminar entonces la que quedó grabada. Pero debemos tratar de que eso no ocurra. La última tasa para que el sistema no muestre cuál fue la última tasa en el cálculo de la nómina. Y nos va a permitir modificar el valor de esa tasa para colocarle uno nuevo. Vamos a la tasa día. Acá vamos a indicar la pérdida entre las nóminas, si es semanal, quincenal, mensual o ocasional. Vamos a colocar quincenal, que es lo más tradicional. Si son periodos regulares o irregulares, periodo regular, o sea, del 1 al 15, del 16 al 30. Regular sería, va a 15 días, pero no toma el mismo rango de fecha del 1 al 15, del 16 al 30. Es un ejemplo del 2 al 16, 17 al siguiente. Entonces sería un periodo irregular. Año y mes inicio, entonces colocar que cree las nóminas, los periodos a partir del año 2022 del mes 6. Fíjense, esto está grabado de forma predeterminada. No debemos modificarlo a menos que sea algo distinto. Su jornada no sea 5 días, no de 6. Aquí vamos a indicar cómo se van a descontar la sesión, si la cantidad de lunes que tenga la quincena o si va a ser la sesión del mes y va a estar la mitad en la primera y en la segunda. Vamos a hacer con entre fecha para que lo haga por la cantidad de lunes que tenga la quincena. Aquí colocamos el número de aporte patronal seguro social, solo de manera de referencia. Y aquí vamos a colocar de 5 pm, de 12 a 1. Okay. Como les mencioné en la oportunidad anterior, mencionamos el resto de los campos que están dentro de esta creación de la nómina porque son obligatorios para poder grabar la información. Entonces vamos a presionar acá grabar. Entonces nos dando un mensaje de alerta porque nos dice la compañía actual indica que otorga el beneficio de etiqueta de alimentación, sin embargo de nómina no se ha activado el check para generar la nómina, o sea, desea mantener la elección actual. Es decir, o sea, no está diciendo, mira, en compañía está, tú sí calculas tickets de alimentación y aquí estás activando para que se creen esa nómina. O sea, vamos a decir que sí, igual, que lo sabemos. Ok. Ahí, pues ya guardó la información.
se muestra la pantalla aquí vacía como para seguir creando tipos de nóminas. Si presionamos Escape para salir, vamos a seguir dando más nóminas. Entonces nosotros vamos a dar en la parte inferior en nómina encontramos aquí compañía, gala con su nómina, nómina quincenal, salario referencial en moneda extranjera, SRM, y el contrato social. En la parte inferior nos dice, ya estamos ubicados en el tipo de nómina donde vamos a trabajar. ¿Okay? Por costumbre, vamos a venirnos acá a escoger y vale en qué nómina estamos posicionando. Entonces, aquí nacional, SREM. Realmente tenemos los dos tipos de nóminas creadas en esta compañía. Vamos en la que vamos a trabajar. Vamos a crear un trabajador insertar. Llenamos los datos del trabajador. Y aquí colocamos la cédula. Todo esto es referencial. Queremos llegar al punto de son los cálculos. Okay. Fecha de nacimiento. Fecha de ingreso. Vamos a colocarle que ya viene con antigüedad. 2005. Que es el campo donde dice salario vale, está en gris porque está inhabitado, porque es el salario que va en bolívares. El sistema se encarga de hacer esta actualización de forma automática. ¿Okay? Cuando colocamos el valor del salario referencial en moneda extranjera. Ahí nosotros vamos a colocar, por ejemplo, 100, que serían $100, ¿verdad? Cuando presionamos el fíjense esto, 100 bolívares por la tasa de cambio inicial que guardamos cuando creamos que fue 5.30 y nos coloca que este trabajador, como es mensual en bolívares, percibe 530 bolívares a día de hoy. Vamos a ir los datos. Okay. Voy a ir llenando lo que son los datos obligatorios como departamento, tipo de contrato, tiempo determinado, los días de descanso del trabajador. Okay. Esto es obligatorio. El resto de los datos son para uso de cálculos y funcionalidades. Eh, la moneda de cobro, banco el cual recibir el pago del trabajador y el resto de la okay. Ahora vamos a llenar las que son para dirigir la información hacia para hacer más ejemplos sobre este tema. Por ejemplo, aquí lo relevante para el tema es que debemos de colocar el valor que recibe el trabajador como referencia del sistema automático de cálculo de bolívares. Esto es cuando creamos por primera vez. Esto no debemos modificar el campo, que nosotros lo vamos a hacer por aumento de sueldo o el salario en bolívares va a cambiar cada vez que calculemos la nómina con una nueva tasa. Entonces, tenemos a este trabajador, vamos a presionar para abajo, presionamos Enter, vamos a calcular una nómina, no va a calcular, fíjense, nos pide vamos a colocar la misma, calculamos. Vamos a aquí, entonces nuestra nómina en curso, vamos a nómina informes, relación de pago. Entonces aquí tenemos algo bien interesante, fíjense. La nómina en curso, que sería esta que está acá, de declaraciones y deducciones, emitir reporte lo podemos enviar o en dólares.
Es decir, lo colocamos en bolívares, se nos ejecutar. Entonces acá el nombre. Este es el valor asignado en bolívares de trabajador, 530 bolívares, que es lo equivalente a $100 de cambio. Eso entre 30 nos da el diario, por 15 nos da lo que va a recibir en la quincena, que serían 205 bolívares y sus retenciones de ley correspondientes. Este sería nuestro cálculo para pagar en bolívares con referencia en un salario como moneda extranjera. Ahora nosotros queremos saber cuánto nos representa esta nómina en dólares, podemos por seleccionar acá la otra moneda que estamos usando como referencia, en caso USD. Presionamos ejecutar. Nos muestra que esos 15 días representan $50 y nos dice cuánto representa retenciones en esa moneda que estamos utilizando como referencia, que es el dólar. Y cuánto sería neto que el trabajador va a recibir en moneda extranjera. ¿Bien? Entonces, visualizar de dos formas. Esto de otro tipo de moneda para este reporte solamente aplica en los términos que manejan salarios referenciales en divisas. Aunque es importante que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a hacer otro, ¿no? La nómina histórica, fíjense, a ir a nómina, pasar nómina histórica para hacer esta nómina de la emergencia en junio. Vamos a subir en la nómina de junio, le dieron un aumento del no va a recibir $100, sino 200. Entonces vamos a todo, aumento de sueldo y podemos ir a todo el personal, pero como solo tenemos una persona individual y le vamos a decir a partir de okay, a partir de junio, $200. Cuando aquí nos trajo, cuando dice referencialmente, nos trajo cuánto ganaba anteriormente. Nosotros modificamos ese valor para que nos dé salarios de cotización y fíjense que su salario en bolívares fuerza que es la última tasa grabada. ¿Okay? Entonces vamos a sacar aquí la calculadora para validar en efecto que esté bien. Sería 200 por 5.100, 1060. Lo que está acá en bolívares, 1060. Presionamos ejecutar y vamos a trabajador contar. Buscar, vamos a contar al trabajador. Podemos ver aquí su salario en bolívares y aquí también cambió su salario. Entonces vamos a calcular otra nómina que sería la decena nómina calculada con esta misma tasa porque trabajando la del día. Vamos a nómina, informe, acción de pago. En este caso vamos a ir a recibo, detallar las asignaciones y de los en el caso de los trabajadores que tienen salario referente en moneda extranjera. extranjero.
Entonces, como muestra los días, equivale a 530 bolívares y las retenciones de ley. Bien, entonces vamos a ver algo en los parámetros. Vamos aquí a menú, parámetros para modificar. Vamos a recibos. Vamos a decir que nos muestra el salario, ¿verdad? El valor unitario. Vamos a recalcular y vamos a ver el informe nuevamente. No informe. Recibo de pago, detallar la lento, entendible. Gracias, Lenny. No te preocupes. La forma como está siendo grabado, cuando le enviamos el informe se producir desde, desde su teléfono. Acá ahora el reto nos muestra el salario que tiene el trabajador en Buenos en este momento, el salario referencial que tiene, son $200, y la tasa aplicada. Entonces, vamos a actualizar. Vamos a continuar con los ejemplos. Vamos a pasar a minar el histórico. Bien. Le decimos que sí. Vemos el histórico del trabajador en el sueldo acá en la ficha de sueldo, como le ha ido viendo el salario del trabajador. Bien. El 1 de junio, el 15 de junio, recibía 530 bolívares, que eso era a $100. A medida que vayamos calculando, ni pasar el histórico y guardando la información. Vamos a, por ejemplo, vamos a calcular la del 1 de julio. Se supone que ya es otra, pero como estamos calculando la nómina el mismo día y el parámetro cuando lo configuramos, le vamos a trabajar con la tasa de día, es decir, con la tasa de día. No podemos dos tasas el mismo día. Entonces, en el caso de eso, le hace el momento, le genera menos tablas del sistema, cambio, es donde las tasas de cambio, presionan buscar y podemos eliminar esta tasa. Que dice, pero 1 5.30. La eliminamos para que cuando calculemos la nómina, ese mismo día nos habilite nuevamente la pantalla o el campo donde permite cargar la tasa. Y aquí le vamos a poner 5.50, por ejemplo. Entonces, tenemos el botón de calcular, nos está pidiendo la confirmación de la tasa, 5.50, presionamos. Sería una pasada de detalle de ejecutar. Okay.
Entonces aquí tenemos ya el informe y podemos ver que nos actualizó el cálculo del salario en bolívares de acuerdo a la tasa. Recuerda que antes el salario nos daba en bolívares 1060. Cuando lo multiplicamos por la tasa de 5.30, ahora lo subimos a 5.50 y el salario en bolívares nos da 1.100. ¿Ok? Quiere decir que aumentó. Vamos a hacer la prueba. Entonces sería, el trabajador tiene asignado $200 por la tasa 5.50, 1.100, entre 2, que serían los 15 días, 550 bolívares. Aquí lo tenemos, 550 bolívares. Entonces, de esta manera, nosotros podemos manejar lo que son trabajadores con salarios referenciados en moneda extranjera. Ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer esta prueba. Vamos a salir. Vamos a eliminar esa tasa. Tabla del sistema, cambio. Bueno, mejor no la eliminemos. Vamos a dejar esa. Vamos a cambiarnos de nómina. Fíjense. Vamos a cambiarnos a la nómina quincenal. Vamos a ver si aquí tenemos trabajadores creados. Trabajador, consultar. Sí, tenemos varios trabajadores. Vamos a ver si tenemos nómina histórica. Si tenemos, entonces vamos a transferir un trabajador de esta nómina, que fíjense, es netamente en bolívares y lo vamos a poder visualizar porque fíjense que en la ficha solamente tiene salario básico mensual. Vamos a actualizarle ese salario básico al trabajador para que sea más real. Vamos a decir, bueno, este trabajar a partir de mayo. Trabajador número 2 recibe en bolívares 500 bolívares. Okay. O sea, lo que queremos ver en este ejemplo o mostrar es cómo transferir a un trabajador que su salario es netamente en bolívares y lo vamos a llevar a una nómina con salario referencial en divisa, que sería el trabajador número 2. Okay. O sea, vamos a trabajador, trasladar trabajadores, compañía a trasladar a la misma compañía. De esta está en la misma compañía. ¿A cuál nómina lo vamos a trasladar? Al tipo de nómina con salario referencial en moneda extranjera. Ok, me está diciendo que para poder trasladarlo tengo que sacar la nómina en curso que tengo acá en la nómina con salario referencial en moneda extranjera. Vamos a nómina, borrar nómina en curso. Ok, como que si acá no lo hubiésemos calculado. Nos vamos a la nómina quincenal en bolívares y vamos a trasladar trabajador desde esta compañía a este tipo de nómina, salario referencial en moneda extranjera, el código del trabajador. Vamos a transferir el trabajador número 2. Le vamos a asignar el mismo código porque lo tenemos disponible. Allá solo tenemos un trabajador creado, por lo que tenemos el código 2 disponible. Aquí presionamos grabar. Okay. Cuando trasladamos al trabajador, ¿no? Vamos a la nómina quincena, salario referencial en moneda extranjera, trabajador consultar. Okay. Y aquí ahora tenemos el trabajador número 2 que pasó de la nómina que no tenía referencia de su sueldo en moneda extranjera a una nómina que ahora sí lo tiene. Vamos a consultar ahora qué ocurre con ese trabajador.
Si dividimos esos 500 bolívares entre 5.50, nos da los 90,91 que le está asignando como salario referencial en moneda extranjera. ¿Qué hace el sistema? Bueno, cuando lo trasladamos con un salario en bolívares de 500 bolívares. Él dividió esos 500 bolívares entre la última tasa que se utilizó para el cálculo de la nómina con salario referencial en moneda extranjera y nos dio el valor de su sueldo en divisa, que sería 90,91 que va a tener asignado este trabajador actualmente. Bien. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Alguna experiencia que quieran comentar? Por favor, me escriben por el chat para saber si hasta ahora me han escuchado, si se visualiza bien la pantalla, si hay algún comentario. Nómina, informe, recibo de pago, ejecutar. Entonces, fíjense, aquí tenemos el salario, la tasa aplicada. Y vamos con el segundo trabajador y aquí tenemos. Y ahora este trabajador le tenía unos préstamos cargados y por eso nos está trayendo esta información, pero fíjense acá en el cálculo de su quincena. Okay. Ok. En el chat tenemos 4 intervenciones. Vamos a conversar un poquito. Víctor Mora. Okay. Todo bien, gracias. Norelis, sí, se ve bien y se escucha claro. Gracias, Norelis. Geraldine, todo excelente. Gracias, Geraldine. Muy amable. Y Eli nos dice bien. Chévere. Entonces, fíjense que lo que es la creación del tipo de nómina o la configuración de un tipo de nómina con salario referencial en moneda extranjera es bastante sencillo. Por ejemplo, aquí la creamos como nuevo, ¿verdad? Pero todo claro. Ok. Vamos a borrar aquí un momentico esta nómina en curso. Otra nómina en curso. Fíjense, si ya ustedes tienen creado, por ejemplo, una nómina como esta que dice nómina quincenal, que es netamente en bolívares, no tiene trabajadores con salario referencial en divisa, podemos trasladar a los trabajadores a un tipo de nómina que hayamos creado que sí lo tenga, como lo hicimos ahorita. Porque tenemos, digamos, un grupo de trabajadores que no tienen salarios referenciados y otros que sí. Ahora, si todos los tienen, lo van a tener referenciado y ya tenemos un tipo de nómina creado, sí podemos modificar ese tipo de nómina que está en bolívares, por ejemplo. Vamos a tipo de nómina, modificar, buscar. Buscamos la nómina quincenal que es netamente en bolívares sin referencia a moneda extranjera, le decimos modificar y tenemos la opción de activarle el parámetro, ¿verdad? De decirle, bueno, ahora este tipo de nómina que ya está creado, queremos que maneje un salario referencial en moneda extranjera, le indicamos la moneda, o sea, lo que ya hicimos previamente, le indicamos la tasa, le indicamos cuál tasa vamos a utilizar, si la del día de la última tasa y presionamos grabar. Y automáticamente, ¿qué va a hacer el sistema? Él va a todos esos trabajadores que tienen asignado el salario en bolívares, se lo va a dividir entre la tasa y le va a colocar la cantidad de dólares que tiene como referencia o la cantidad que tiene en referencia a una moneda extranjera. Bien.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta nómina que es netamente en bolívares, ¿verdad? Para aprovechar el tema de que estamos hablando de cálculos en moneda extranjera y enseñarles cómo crear un concepto que contenga la función del valor del cambio y hacer un cálculo de nómina especial, tomando como referencia esta nómina que es netamente en bolívares. ¿Es verdad? Entonces vamos a hacer nóminas especiales que sí tengan referencia en moneda extranjera a pesar de que nuestra nómina es en bolívares, sin referencia en salarios. ¿Ok? Aquí vamos a consultar para confirmar, fíjense, los trabajadores activos, en la nómina en la que estamos, no tenemos el campo del salario como moneda extranjera porque esta nómina no está configurada en ese sentido, no guardamos los cambios que hicimos ahorita, solo les mostré que lo pueden modificar. Solo tienen el salario básico mensual en bolívares. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es consultar algún concepto que queramos utilizar. Por ejemplo, bono en divisa. Si no existe, lo creamos, ¿verdad? En este caso porque ya lo teníamos creado previamente. Les voy a enseñar cómo crearlo. Fíjense que todos los conceptos de tipo asignación están creados por los códigos 1. Fíjense, código 1 de tipo de concepto asignación. Y tenemos, por ejemplo, el código 1057 disponible. Está el 55, el 56. El 57 lo tenemos disponible. Vamos a definición de concepto, insertar. Código 1057, colocamos bono especial, por ejemplo. Referencial, bono especial, referencial o bono especial, moneda extranjera. Hacerlo más corto. En tipo de fórmula vamos a colocar que es una fórmula avanzada para que nos habilite el campo que está acá abajo en gris para colocar la fórmula que vamos a utilizar. Colocamos que es de tipo asignación porque empieza por 1. Base de cálculo va a ser por monto. Le vamos a decir a de nómina, son los conceptos que se calculan de forma automática y se generan de manera fija. Y los AD personales son los conceptos que se cargan de forma individual a cada trabajador como variaciones, como por ejemplo horas extra, bono nocturno, entre otros. Entonces este lo vamos a crear como AD nómina, como un concepto que se genere de forma fija. Salario empleado, podemos colocar salario básico. Acá vamos a definir si este concepto va a tener carácter salarial y va a afectar las bases del cálculo de los beneficios de ley y de los pasivos de los aportes patronales. En este caso no vamos a tildarlo como que sea un concepto de que no va a tener carácter salarial, incidencia salarial. ¿Okay? Y en la fórmula vamos a buscar un campo donde vamos a colocar en ese campo la cantidad de divisas o cantidad que recibe el trabajador como referencia en moneda extranjera. Entonces vamos a campo y podemos utilizar un campo que se llama definible 1. Tenemos desde definible 1 hasta el disponible del definible 6 que se carga en la ficha del trabajador. Estos campos se encuentran en la ficha del trabajador y en estos campos podemos colocar valores numéricos para hacer cálculos de conceptos que en su fórmula contengan este campo asociado. O sea, en este caso vamos a utilizar el 1, campo definible 1. Él va a buscar ese campo definible 1 en la ficha del trabajador, el valor que tiene ahí cargado y lo va a multiplicar por la función. Vamos a buscar la función que se llama, tiene la descripción de valor del cambio. Okay. Chequeamos la fórmula para saber si es válida y nos dice que la fórmula ingresada es válida. Es decir, el sistema va a buscar la cantidad que esté asignada en el definible 1 y la va a multiplicar por el valor del cambio. Okay.
Vamos a presionar grabar. Ya tenemos creado nuestro concepto. Lo insertamos o lo depositamos dentro de los nóminas. Vamos a insertar el concepto 1057, que es el de bono especial en moneda extranjera. Le vamos a decir que va a aplicar ese concepto. Puede aplicar en nómina ordinaria, que es la nómina quincenal donde se asigna el sueldo, o en una nómina especial para hacerlo de manera paralela. Entonces vamos a le decimos que aplique en una nómina especial. ¿Qué tipo de nómina especial? No va a ser ni de utilidades ni de tickets, sino otra especial. Y presionamos grabar. Entonces ya el concepto está depositado en la de nómina, en esa nómina especial. Entonces cada vez que hagamos una nómina especial y la calculemos, él va a generar ese concepto que está depositado acá en la de nómina, aplicando para ese proceso. Entonces vamos a trabajador, modificar, buscar los trabajadores activos y vamos a modificar en la pestaña laborales están los campos, fíjense, definible 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que pasa es que acá le cambiamos el nombre de la etiqueta para que nosotros pudiéramos identificar como usuario, para que estamos utilizando el campo definible 1, le colocamos divisas. ¿Okay? ¿Cómo le hacen el cambio de esa etiqueta? Aquí en menú, parámetros, parámetros de compañía, modificar. Parámetro de compañía, modificar, etiquetas. Aquí en la pestaña que dice etiquetas, fíjense, está el campo definible 1, 2, 3, 4, hasta el 6. Para efectos del sistema, el nombre es definible 1 o 6. Para nosotros como usuario, la descripción va a ser la que le coloquemos acá en el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, USD. En vez de divisa, la voy a colocar USD. Presionamos grabar. Y cuando vamos a la ficha del trabajador, ese campo definible 1 en la pestaña laborales, fíjense, ahora se llama USD. Entonces a este trabajador le vamos a colocar 20 para recibir en 20 cada vez que hagamos una nómina especial, le calcule $20. Ya este otro trabajador 40. Este otro trabajador 60. Y presionamos grabar. No le vamos a crear valores a todos, solo los primeros 3. Luego de definido eso, lo que nos queda es crear el periodo de la nómina especial, que no lo tenemos. Vamos a otras nóminas, insertar nómina especial, clase de especial, otras especiales, descripción de la nómina, entonces colocamos nómina especial, ayuda complementaria de alimentación, por ejemplo. El nombre que le damos a nuestro proceso. Decimos que la nómina que vamos a hacer es del 1 al 15 de junio, que se va a cancelar el 14. Aquí lo que estamos haciendo es creando el periodo. Presionamos grabar. Siempre que vamos a calcular una nómina especial, tenemos que irnos por la opción nómina escoger. Presionamos el botón buscar, ubicamos la nómina especial, que siempre va a quedar guardada de última, el periodo. Nos vamos a la última página y bajamos, fíjense aquí está el periodo. Nómina especial, ayuda complementaria de alimentación. La seleccionamos, presionamos el botón modificar y fíjense cómo en ese tipo de nómina especial está guardado un concepto en el A de nómina que contiene la fórmula con la función valor del cambio. Él lo identifica y nos solicita la tasa, porque busca el concepto que se va a aplicar a esa nómina y a su vez el concepto que va a aplicar en esa nómina tiene una función que dice valor del cambio. Entonces por eso nos solicita la tasa. Entonces aquí le ponemos 5.50, presionamos Enter y presionamos grabar. Y calculamos la nómina.
Presionamos el botón de aceptar y vamos a ver los resultados de la nómina. Nómina, informe. Vemos la relación de pago que sería la nómina como tal. Detallar relación de pago, ejecutar. Y entonces acá visualizamos. El primer trabajador tenía $20 asignados. 20 por 5.50, 110 bolívares. Aquí está, 110 bolívares. El segundo era el doble, entonces 110 por 2, 220. Aquí lo tenemos. Okay. Y a estos 220 le sumamos 110 porque el otro tiene 60, nos da 330. Que sería 60 por 5.50, 330. Aquí está el cálculo. A los otros trabajadores no les trajo nada porque como en el campo definible no le colocamos ningún valor de moneda extranjera o ningún valor que estemos utilizando como referencia, pues los exceptuó del cálculo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que deseen compartir? Básicamente esto sería el tema del día de hoy. Ya tomamos todos los ejemplos disponibles, sin embargo me gustaría conversar un poquito más con ustedes, saber cuál ha sido su experiencia, si ya alguno ha utilizado la configuración de nóminas con salario referencial en divisa, si le gustaría activar esa configuración, o se utilizan nóminas especiales con cálculos en moneda extranjera y requiere alguna ayuda, algún apoyo de los servicios de consultoría. Pues actualmente contamos con horas de servicios virtuales de atención virtual si requieren el apoyo para la configuración. Todo claro, nos dicen. Lo voy a aprovechar y les voy a ir enviando lo que sería el link para obtener la información de la asistencia y poderles enviar lo que sería el material de hoy, que sería la charla grabada y su certificado de asistencia. Ok. Mientras me voy a ir despidiendo para hacer lo que es la detención de la grabación de la charla. Sin embargo, nos quedamos conectados para seguir conversando por el chat. ¿Vale? Que tengan un feliz día